En el video de hoy vamos a hablar de 14 reglas que sigo y que yo recomiendo para hacer APIs REST. Estas reglas no son bala de plata ni tienen que ser una camisa de fuerza para que diseñes, sino que más bien son recomendaciones y son el cúmulo de ideas que he ido recopilando a lo largo de los años en mi experiencia como desarrollador. Entonces las estoy aquí recopilando en este video para que puedas entender un poco mejor de cuáles pueden ser unas buenas prácticas para hacer APIs REST. Pero primero que todo vamos a hablar de qué es una API REST. Una API REST significa una interfaz de programación de aplicación basada en transferencia de estado representacional, que simplemente es un conjunto de reglas y convenciones para construir servicios web. En términos simples, a nivel de arquitectura se utiliza comúnmente en el desarrollo de aplicaciones web para facilitar la comunicación entre los sistemas. Como sabemos, las APIs REST utilizan los métodos GET, POST, PUT y DELETE. Pero esto no es un curso acerca de qué es una API REST, sino de cómo diseñarla. Si quieres saber más acerca de la API REST, te dejo estos videos en donde hablo de varios temas acerca de la programación web. Tienes que tener en cuenta que estas reglas que coloco acá no significa que están bien o que están mal. Sin embargo, para explicar el concepto de la idea que estoy tratando de transmitir, te voy a colocar un ejemplo de cómo se hace bien y de cómo se hace mal. Pero no significa que si tú no estás siguiendo alguna de estas reglas, estás creando o programando mal una API REST. Como siempre en todos los videos, la discusión es bienvenida o cualquier idea que ayude a complementar o que fomente el sano debate para la construcción del conocimiento en la programación. Entonces vamos a empezar con la primera regla. La primera regla trata acerca de pluralizar los recursos y significa que los recursos deben estar pluralizados. Normalmente las APIs que vamos a crear van a estar en inglés. Si bien hay muchos frameworks súper avanzados que ahora son de alto nivel, sobre todo para la web, permiten crear las relaciones con nuestras bases de datos y con nuestras tablas o nuestros modelos relacionales o no relacionales a través de la pluralización de los recursos. Por ejemplo, la tabla puede llamarse normalmente users y por ende el recurso se va a llamar user. Entonces tiene sentido que nuestro recurso, que nuestra ruta se llame users y no, por ejemplo, /user. Es muy importante que esta convención la sigamos a través de toda nuestra API y sobre todo debemos pensar en la experiencia del consumidor. Como podemos ver en la primera parte, en el ejemplo vemos que nuestro recurso users tienen la S al final, es decir, que son plurales. Y si nosotros vamos a consumir algún elemento específico de nuestros recursos users, pasándole el user ID, vemos que no cambia. Por otro lado, vemos que estaría mal si la ruta fuera user y luego le pasamos nuestro parámetro. No sería consistente. Así como también getUser tampoco serviría para devolver un listado de usuarios. La segunda regla trata acerca de evitar rutas innecesarias. Y esto es un punto álgido de discusión. De hecho, cuando yo estaba buscando esta información, vi en internet una gran discusión acerca de hacer esto o no hacer esto. Por ejemplo, vemos que no debemos construir el modelo relacional de la estructura dentro de nuestras rutas. ¿Cómo así? Por ejemplo, podemos pensar en un modelo relacional en donde tenemos una escuela y una escuela tiene muchos estudiantes y un estudiante tiene muchas calificaciones. ¿Qué pasa? Resulta que si nosotros construimos nuestro modelo relacional a partir de las rutas, vamos a darnos cuenta que nuestro cliente, o más bien nuestro consumidor, va a tener que tener internamente mapeado esta estructura relacional. Y eso puede ser un trabajo extra para nuestro cliente. En lugar de eso, podemos indicar que el recurso más externo o el recurso específico que queremos que consulte nuestro cliente sea único en su identificador y que la ruta sea fácil de usar. Por ejemplo, vemos que en el ejemplo de la parte de arriba hay una ruta que se llama /students y le pasamos el student ID. El student ID, siempre que sea único, va a devolver siempre a un estudiante o va a devolver un mensaje de error indicando que el estudiante no existe si es que el identificador no está mapeado a un elemento dentro de la base de datos. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si colocamos a nuestra persona, a nuestro consumidor, a enviar el ID de la escuela y el ID del estudiante? Vamos a ver entonces que pueden haber problemas si acaso el ID del estudiante no tiene una correspondencia directa con el ID de la escuela. ¿Sí? Y esto puede ser un error más de nosotros como diseñadores que inclusive el mismo consumidor, que no tiene por qué entender nuestra estructura interna.
Yo mismo he sufrido mucho de este problema porque en algunas de mis APIs he diseñado las estructuras de las URLs basadas en el modelo relacional. Y esto puede ser muy confuso y a la larga hace que las rutas sean demasiado largas y que tengamos que hacer que el cliente tenga un montón de variables por dentro guardadas y listas para ser enviadas en la URL. Sin embargo, también hay excepciones a estas reglas. Por ejemplo, ¿qué tal si nosotros intentáramos agregar un filtro a través de la URL? Hay una alternativa y es agregar filtros a través de los query string o de los parámetros dentro de la URL. Pero ¿qué tal si hacemos que estos filtros sean parte de la URL? Como vemos en esta parte de aquí, los filtros son una ruta más dentro de la URL. ¿Esto está bien o esto está mal? Depende del diseño que designemos para nuestra API. Por ejemplo, si la lista de estudiantes tuviera más de un filtro, convendría, por ejemplo, utilizar query string, pero si no, quisiéramos entonces utilizar tal vez una ruta adicional, agregando este path extra dentro de nuestras rutas. La regla número 3 es que debemos sí o sí validar en el backend los permisos. Validar el permiso de acceso a los recursos desde el backend es súper importante. Yo mismo tengo aquí varios videos en mi canal en donde demuestro cómo a través de la inyección de parámetros dentro de la URL he podido acceder a los recursos privados de millones de personas. Y es una práctica muy común y es un error muy básico que tienen los desarrolladores web. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos en el lado de la derecha, como vemos en el ejemplo, la ruta schools/id, ¿qué pasa si, por ejemplo, el usuario que actualmente está consumiendo esa ruta no tiene acceso a la escuela con ID 99, por decir algo? Podría acceder simplemente inyectando los IDs. Eso significa que desde el backend sí o sí tenemos que hacer esta validación. Eso puede sonar un poco obvio, pero grandes empresas en la industria todavía tienen este problema. Una forma de mitigar este problema es utilizar UIDs o simplemente identificadores únicos aleatoriamente generados y evitar los autoincrementales. Y esto mitigaría el riesgo de que alguien pueda inyectar simplemente autonuméricos 1, 2, 3, 4, etc. a nuestras URLs. También evitamos el riesgo de que haya un scrapping o más bien de que haya un bot automáticamente recolectando data a través de un programa previamente hecho. Y obviamente esto significa que vamos a mitigar. La regla número 4 también es muy polémica y de hecho va en contra de uno de los frameworks favoritos que yo uso, que es el Ruby on Rails. En Ruby on Rails nosotros podemos indicar el formato del cual queremos nuestra respuesta a través de la URL, agregando el formato al final. Por ejemplo, podemos agregar .json, .xml o .pdf al final de nuestra ruta y esto significa o le va a dar a entender al servidor que nuestro recurso debe ser respondido por cualquiera de estos formatos. Sin embargo, esto puede ser una mala práctica. ¿Y por qué? Porque dentro de la especificación de HTTP ya existen varios estándares en donde nosotros podemos especificar cuáles son los formatos que estamos esperando. Por ejemplo, si nosotros tenemos una ruta que se llama getStudents, nosotros podemos utilizar el encabezado accept application sobre JSON para indicar que nosotros queremos que nos devuelva un JSON. De la misma forma podemos indicar qué es lo que nosotros le estamos enviando al servidor. Pero nosotros enviar .json, .xml o .pdf podría ser hasta equivocado porque nosotros no tenemos claro si acaso el servidor está dispuesto a responder con esos mismos formatos. Sin embargo, esto es un gran punto de discusión y si tienes alguna idea complementando me lo puedes dejar saber en los comentarios. Aquí en la regla número 5 es donde se empieza a poner bueno esto, porque es donde vemos muchas más aplicaciones de más alto nivel y de cosas que son menos básicas. La regla número 5 es no retornar arrays en el primer nivel, y esto es más común de lo que nosotros creemos. Resulta que algunas implementaciones de API lo que hacen es que devuelven directamente un array con el resultado que estamos solicitando. En este caso, si estamos solicitando una lista de productos, de una vez me devuelven un array con cada uno de los elementos que he solicitado en la lista. Pero esto puede estar mal,
¿Por qué? Porque la respuesta debe ser siempre un objeto que contenga los datos solicitados. Y esto es importante porque, por ejemplo, en lenguajes fuertemente tipados permitimos que haya extensión de nuestra API sin necesidad de romper implementaciones pasadas. Esto se le llama la retrocompatibilidad. Por ejemplo, miremos que en el ejemplo que aparece en la parte de arriba donde indico bien, vamos a devolver una estructura única que contiene una clave que se llama data, que su valor contiene un array con los datos solicitados. Es decir, que así esa API cambie, yo pudiera, por ejemplo, agregarle más claves en el futuro sin necesidad de romper la actual. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el día de mañana nosotros quisiéramos agregarle nuevas claves? En el ejemplo de abajo rompería la API y en el ejemplo de arriba podría ser altamente extensible. En este ejemplo, miremos que partimos del primer ejemplo correcto de la diapositiva anterior. Miremos que en la primera tenemos una clave que se llama data y el array con la respuesta. Pero resulta que en el día de mañana vamos iterativamente a cambiar o a mejorar nuestra API y resulta que el día de mañana vamos a agregarle la página. Entonces vamos a agregar una nueva clave a nuestra respuesta que se llama página sin alterar la anterior que se llama data. Y resulta que en la tercera iteración nosotros vamos a agregar otra clave sin modificar las dos anteriores. Ahora vamos a agregarle el total de resultados. Y tal vez en nuestra cuarta iteración nosotros podemos agregar una nueva clave y así sucesivamente sin romper las anteriores iteraciones. Si por el contrario nosotros manejamos una sola array dentro de la respuesta, no podríamos extender sin necesidad de romper las implementaciones que nuestros clientes han hecho sobre nuestra API. De la misma forma que la regla anterior, en la regla número 6 no deberíamos retornar diccionarios en el primer nivel. Es decir, en el anterior agregábamos o más bien respondíamos con un array y en este lo que estamos diciendo es que no debemos responder de una vez con los datos en un hash, en un diccionario o en un mapeo. Debemos retornar una estructura que contenga los datos solicitados y esto asegura la unicidad de las claves. Aquí, por ejemplo, vemos en el ejemplo de la parte de abajo cómo es redundante que nosotros respondemos con una clave que se llama producto 1 y que contiene la descripción del producto 1 y que también contiene el producto 2 y la descripción del producto 2. Esto obligaría a que nuestros clientes tuvieran que mapear exactamente la cantidad de productos que espera devolver en ese endpoint que devuelve supuestamente productos. Para esto lo correcto sería utilizar un array, pero entonces en este caso es mucho más acertado que devuelva una sola clave que contiene la data cuyo valor sí es un array con la lista de productos. Esto es un ejemplo de cómo hago yo en mis APIs. Sencillamente devuelvo dos claves. Las dos claves principales son un success que indica si la solicitud fue exitosa o no. Más adelante vamos a hablar de este success. La segunda clave es la data que efectivamente contiene los datos que solicitamos. Y la tercera clave, que es opcional, contiene los metadatos. Y los metadatos se refieren, sobre todo en las listas, a cuántos elementos tenemos, cuántos elementos son en total y cuál es el límite de paginación o de ventana utilizado. Y esto es especialmente útil para que nuestros consumidores sepan cómo implementar la paginación y no tenga que de un tajo traer todos los datos impactando directamente en el performance de la aplicación final. La regla número 7 se trata acerca de utilizar identificadores de tipo string. Debemos evitar enteros como identificadores y sobre todo debemos evitar los autoincrementales. Anteriormente hablamos de que debíamos evitar los autoincrementales por temas de seguridad y de inyección y de scrapping. Pero ahora estamos hablando de no utilizar enteros para nada, sino de utilizar string. Y hay dos importantes razones para utilizar string en vez de entero. Y la primera es que en los lenguajes fuertemente tipados estamos dándole la facilidad al consumidor de que de una vez declare que nuestros identificadores son como string. Y esto es importante por la segunda razón, y es que permite retrocompatibilidad. Por ejemplo, pensemos en el caso en el que el día de mañana nuestra aplicación escala y ya no tenemos que utilizar autoincrementales, sino que tenemos que utilizar identificadores globales únicos. En este caso ya no podría ser un entero, sino que sería un string,
pero las implementaciones de nuestros clientes no tendrían que cambiar porque ya está esperando que sea un string. El día de mañana cambiamos nuestro identificador de 123 entero a 123 string y puede cambiar a XYZ y la implementación no se va a quebrar. Esta regla número 8 ya es muy interesante y es para sistemas un poco más robustos. Yo he visto en dos implementaciones, una es Stripe y la otra es en Shopify, en donde los identificadores contienen al inicio un prefijo indicando qué tipo de recurso es. Por ejemplo, digamos que nosotros tuviéramos nuestro recurso Product y nuestro recurso Student. El identificador del recurso Product podría tener al principio un PR indicando que el identificador del recurso que nos referimos es de producto. Análogamente, podría tener un ST indicando que el identificador que estamos utilizando se refiere a un identificador de estudiante. Y esto es especialmente útil a la hora de solicitar soporte y hacer troubleshooting o de simplemente solucionar problemas o buscar qué problemas están ocurriendo. Entonces, por ejemplo, en la implementación de Shopify, vemos cómo ellos utilizan una ruta o un URL, entre otras cosas porque ellos utilizan GraphQL. Ellos utilizan una ruta que siempre empieza por GID Shopify, luego indica cuál es el recurso y luego indica el identificador del recurso. De esta forma, ellos cuando están recibiendo esta data ya saben a qué recurso se refiere y a dónde buscarlo en el data storage. Lo más importante de esta regla es garantizar que esos identificadores sean inmutables o que nunca vayan a cambiar. Si esto se cumple, esto es una muy buena idea, ya que va a permitir a nuestros clientes visualmente ayudarse y asegurarse de que están implementando correctamente nuestra API, porque saben que el identificador que están enviando se refiere precisamente a un recurso y no a otro. La regla número 9 es de mis favoritas, y es que yo nunca utilizo 404 en capa de aplicación. Como ustedes saben, 404 es un código de estado de servidor que indica que el recurso no fue encontrado. Pero aquí hay que hacernos una pregunta. ¿404 significa que la ruta no existe o que el recurso no existe? Y si bien vamos a ser técnicos y vamos a ser estrictos, significa que el recurso no existe. Eso lo dice la implementación o el protocolo HTTP. Pero aquí que estamos hablando de rutas o de recursos, más bien podemos indicar que 404 se refiere a una ruta inexistente. Es decir, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros tenemos una URL o un endpoint que sea /products por el verbo get y nos devuelven 404? Podríamos pensar dos cosas. Primero, que la ruta no existe, es decir, /productos /id de producto no resuelve nada, o podríamos pensar que /productos /id del producto no existe porque ese ID no está en la base de datos. Entonces podría ser un poco confuso. Me refiero a esta implementación de acá arriba. ¿Qué tal si en vez de decir 404, más bien devolvemos un 200 u otro código dentro de la franja de los 400 y un body indicando que el success, por ejemplo, la bandera que les mencioné anteriormente, es false, y un mensaje plano, humanizado, diciendo que el producto no existe? Miren la diferencia entre estos dos, que de hecho aquí dice mal, pero en realidad es bien. En esta implementación del lado de abajo, estamos obteniendo un recurso que no existe, pero le estamos indicando a nuestro cliente que efectivamente no existe. No simplemente le estamos devolviendo un código de error 404 y callado le estamos diciendo y él tendría que adivinar. Además de esto, hay otras razones por las cuales podría devolver 404. Por ejemplo, si tú tienes una aplicación que está funcionando detrás de un proxy o más allá, detrás de una franja de load balancers, cualquiera que los load balancer o el proxy estén mal configurados, podría devolver un 404. Y esto no es culpa de la aplicación, esto ya es más culpa de la infraestructura o de la arquitectura que tengas implementada. En ese caso no tiene el cliente por qué saber de esos problemas, sino que el 404 es directamente un problema de aplicación. La regla número 10 es súper importante, pero se ve muchísimo en implementaciones de APIs, y es la falta de consistencia que hay entre los recursos y los atributos. Por ejemplo, supongamos estos 4 recursos: teacher, school, student y parent. Vemos como, por ejemplo, el teacher tiene el atributo name
representando el nombre, al igual que la escuela que tiene un name. Pero si nos ponemos a pensar, el nombre de la escuela es diferente al nombre de la persona, porque sabemos que una persona puede tener primer nombre, segundo nombre, apellido 1 y apellido 2, inclusive el prefijo. Entonces eso nos causa un poco de duda entre estos dos names. Pero si vamos más adelante, vemos como el student tiene un first name y un last name. Pero también sabemos que teacher y que student son personas y que por definición deben tener first name y last name, al igual que el parent. Vemos como el parent tiene solamente un name, y esto solamente por mencionar uno de los problemas que vemos en esta implementación. Por ejemplo, otro, más sencillo, vemos como el teacher tiene un zip code, que se refiere al código postal, pero vemos más adelante que el school tiene un postal code, que puede ser perfectamente un sinónimo del zip code. Y si vemos más adelante, vemos como el parent también tiene zip code, pero ahora se llama zip-code, diferente al zip code que aparecía ahorita en teacher, diferente al atributo zip que aparece en el modelo o en el recurso estudiante. Entonces vemos cómo esta implementación de ejemplo que vemos acá es nada consistente. También lo podemos ver con los teléfonos y con las direcciones e inclusive con las claves foráneas o los atributos que de alguna manera indican relación con otras entidades. Por ejemplo, vemos que teacher tiene un atributo que se llama Educational School ID, pero ese education-bajo sobra porque ya sabemos que School ID se podría referir, por ejemplo, al recurso school. De la misma manera, student-person-ID vemos que se puede referir tal vez al recurso student. La regla número 11 también es una de esas cosas que yo nunca fallo en mis implementaciones, y es devolver una estructura común de errores. Esta estructura común de errores siempre le va a indicar al cliente de qué trata el error, qué fue lo que pasó, cuáles fueron los parámetros que enviaron, e inclusive le puedo mandar algunas URLs para que se ayude. En este ejemplo estoy enviando un HTTP cards. Te invito a que ingreses ese HTTP card en tu URL para que veas a qué se refiere. Pero lo que quiero decir con esto es que la estructura para cualquier tipo de error de aplicación que haya siempre va a ser esta. Esto significa que voy a tener declarada en mi documentación una lista con los códigos de error diferentes que pueden surgir en mi aplicación, o más bien en mi API. Esto es súper importante porque ayuda a la depuración y al soporte. Pero esto también significa que debo devolver un mensaje humanizado con el error, para que sea mucho más fácil para que el cliente lo pueda interpretar. En esta lista de códigos de error, de ejemplo, vemos cómo hablamos de 5 códigos en donde decimos diferentes tipos de errores. Esto es súper importante porque nuestros códigos son código 1, código 2, código 3, código 4, código N, pero aquí estamos explicando de qué trata cada uno de esos códigos. La regla número 12 ya es un poco más avanzada y tal vez es un poquito más difícil de entender, así que aquí nos vamos a detener un momento. Y es que debemos proveer mecanismos de idempotencia. Pero lo primero, ¿qué es idempotencia? La idempotencia se refiere a la habilidad de poder ejecutar una operación más de una vez con el mismo resultado. Por ejemplo, si nosotros vamos a obtener un producto a través de su ID, yo espero que siempre me devuelva el mismo producto y no otro producto. Un problema muy común en el cual requerimos implementar idempotencia es cuando vamos a generar órdenes de compra. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo envío una orden de compra, pero por ejemplo la red ha fallado o el servidor ha fallado o algo ha fallado y yo no estoy seguro si la orden de compra fue enviada y recibida exitosamente? Si yo la envío, puede que se generen 2 órdenes de compra, o qué tal que no se haya generado ninguna orden de compra. Entonces yo voy a estar en el dilema de no haber enviado la orden de compra o de haberla enviado 2 veces. Y si la envié 2 veces, entonces significa que me van a cobrar 2 veces. Eso está mal. Y para eso debemos implementar mecanismos de idempotencia. Una manera de implementar mecanismos de idempotencia es enviar una clave de identificador de transacción. Si al momento de nosotros enviar nuestra orden de compra enviamos un ID de idempotencia, significa que esta transacción va a estar identificada por un identificador, valga la redundancia, y nuestro servidor va a esperar que este ID de identificación de idempotencia corresponde solo a una compra.
Y si yo le vuelvo a enviar este ID de idempotencia, entonces no me debería generar una nueva orden de compra. Más bien, si yo utilizara un ID de idempotencia totalmente diferente, entonces esto significa que hay una nueva orden de compra. Pero mientras eso no suceda, entonces no debería haber una compra repetida. Una solución un poco más arcaica o tal vez otros dirían más simple de lograr lo mismo es crear un endpoint alternativo donde yo pueda revisar si las órdenes de compra se realizaron recientemente y volver un listado, pero esto significa que nuestro cliente tiene que hacer o ejecutar esa implementación y tal vez esto sea un poco más engorroso. Tal vez la anterior también puede ser engorrosa, pero al menos garantizamos que no hayan escenarios en los cuales, por ejemplo, se suban 2 órdenes de compra. En la regla número 13 yo he caído mucho y es estandarizar los timestamps o las marcas de tiempo. Una cosa que yo hacía mucho era que para referirme a la marca de tiempo de un registro, lo que hacía era enviar un epoch. Y un epoch se refiere a la cantidad de segundos que han transcurrido desde el 1 de enero de 1970 hasta este momento. Y como eso es universal porque el tiempo es igual en todos lados, entonces yo puedo fácilmente convertir eso a la zona de área local, a la zona de tiempo local y así poder saber un timestamp más preciso. Sin embargo, este problema ya lo solucionaron con la ISO 8601, en donde define muy bien los estándares acerca de cómo referirnos a las fechas y a las horas. Una de las bondades del 8601 es que es legible. El epoch no es para nada legible. Pero la clave para que esto funcione es que siempre debemos trabajar en UTC, es decir, en GMT 0. Para esto tenemos que tener mucho cuidado que en todas las máquinas donde ejecute nuestro código debe tener apropiadamente configurada la zona horaria. Por ejemplo, en mi máquina en local puedo estar en GMT-5 porque yo me encuentro en Colombia, pero si por ejemplo nuestra aplicación corre en un servidor en San Francisco va a estar en GMT-7. Entonces, si no está apropiadamente configurado, van a haber 2 horas de diferencia entre mi aplicación en versión de desarrollo y mi aplicación en versión de producción. Y la última regla, que para mí es de las más importantes, es que debemos documentar dinámicamente, en lo posible. Yo creo que no hay algo a mí que más me choque y es recibir la documentación de una app en un PDF o peor aún en un Word, pero con tal de cuentas en un archivo físico. Sí, el problema de eso es que yo no tengo conciencia de qué pasa si ha cambiado o yo mismo tengo que responsabilizarme por preguntar la última versión de esta API. Y en lugar de eso ya hay muchas soluciones online, por ejemplo Postman o Swagger, en donde no solamente veo versiones actualizadas o inclusive el histórico de cambios, sino que también puedo ejecutarlas, hacer fork y poder jugar con las implementaciones de nuestras APIs. Aquí, por ejemplo, vemos como en Postman la API de Stripe está versionada por fecha y además veo ejemplos de uso, inclusive puedo enviar datos de prueba con una cuenta que yo puedo crear y así poder utilizar casi que con datos reales de prueba cómo funciona la API, y esto nunca podría hacerlo, por ejemplo, con un PDF. En mi framework favorito, en Ruby on Rails, existe una gema o una librería en donde en el código fuente yo puedo colocar con un lenguaje especial la especificación de la API encima del método del controlador y él automáticamente me genera esta página web con ejemplos de uso y con documentaciones muy completas. Se llama API-Py. Pero también Swagger permite hacerlo en JSON, por ejemplo, o en otros lenguajes y permite hostearlo en Internet, inclusive utilizándolo con el botón tryout y especificando algunos de los parámetros en nuestras cajas de texto. Entonces esto es una herramienta muy útil que yo recomiendo a todos usar.